Estamos con el rey Joacás entonces. Joacás fue hijo de Jehú y reinó por 17 años en Israel y lamentablemente, como ya era costumbre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, continuando, hermanos, con los pecados de Jeroboam, el fundador del reino del norte. Ahí dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. La misma historia. Así que Dios utilizó por largo tiempo, hermanos, a sus vasos de ira del momento para tratar con Israel. Levantó a Hazael, rey de Siria, quien recientemente había cercenado 2,5 tribus de Israel en los días de su padre Jehú, y levantó también a su hijo Ben-Hadad III en contra de Israel. Eran los vasos de ira del momento que Dios estaba usando para tratar con Joacás y con el pueblo de Israel. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 3. Sin embargo, hermanos, había algo diferente en el corazón de Joacás, hermanos, que debemos de destacar. Cuando estaban en estas dificultades, Joacás clamó a Dios, y él, hermanos, en su misericordia, Dios en su misericordia, le respondió a la manera del tiempo de los jueces. Él le envió un Salvador, que no se dice realmente quién fue. Algunos creen que fue su hijo, el siguiente rey de Israel. Pero el punto es que Dios lo salvó a través de un Salvador ahí en Israel. Lamentablemente, debido a que no se apartaron de los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, ni quitaron de Samaria la imagen del sexo, o sea, Acera, Israel llegó a ser reducido drásticamente, hermanos, en su ejército por los continuos y prolongados ataques de los sirios. Así lo dice la Escritura. Dice acá que porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Mire, se redujo tremendamente toda la gente en Israel por causa de los continuos ataques de los sirios. Y lo que Eliseo, hermanos, profetizó, según entendemos, sucedió durante este reinado de Joacás. Una profecía tremenda que Eliseo había dado se cumplió acá en el tiempo de Joacás. Eliseo, compungido de corazón, le había dicho a Azazel, antes que él fuera rey de Siria, unas palabras tremendas. Mire lo que dice el capítulo 8 y versículo 12 de Segunda de Reyes. Porque sé el mal, le dijo a Azael, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Mire qué tremendo. Eso se cumplió en el tiempo de Joacás. Azael hizo eso en contra de los israelitas. Perdón, hermanos, la insistencia, pero si regresamos, y no lo vamos a ver, al verso 2 de este capítulo y al verso 6, leemos, hermanos, por enésima vez la ya trillada frase acerca de Jeroboam, ¿va? El que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel. Hermanos, el cimiento que un fundador pone, perdura. El cimiento que un fundador pone, perdura. Esto lo vemos todo el tiempo, hermanos, aún en las organizaciones, e iglesias, para bien o para mal.
hay toda clase de, digamos, de entidades que un día fueron la visión de alguien y el fundador puso una visión, puso un fundamento y eso perdura. Y las iglesias también que se establecen, lo que establecieron los fundadores permanece, hermanos. Esto lo vemos todo el tiempo. Entonces, David también afectó, hermanos, recuérdense ustedes, en su tiempo, digamos, afectó, digamos, toda su descendencia, todas las generaciones que le siguieron, pero para bien, mientras que Jeroboam, hermanos, lo que él estableció, entiende, afectó a todas las generaciones siguientes para mal. Todos sus descendientes fueron medidos y comparados con ellos. Cuando se habla de los otros reyes que siguieron a David, dice no como David su padre, o de acuerdo a lo que hizo David su padre. Todo el tiempo se menciona a los reyes de Judá, sí, pero en los reyes de Israel se dice como Jeroboam había hecho, en los pecados de Jeroboam. Se recuerda tanto a David como a Jeroboam. Uno dejó un fundamento en Judá y otro dejó un fundamento en Israel. Uno dejó un buen fundamento, pero el otro dejó un mal fundamento. Pero peor aún, hermanos, los cimientos religiosos que se ponen en un país, fíjense bien lo que voy a decir, los cimientos religiosos que se ponen en un país, como sucedió con Israel en esa época, son pero muy difíciles de desarraigar. Los fundamentos que se ponen en un país son muy difíciles de desarraigar. Para muestra, nuestra propia Guatemala. América, hermanos, fue descubierta hace más de 500 años. Fue descubierta en 1492. Y como sabemos, se impuso un cimiento religioso, que usted sabe cuál es. Se impuso un cimiento religioso acá. Y hermanos, la primera luz del evangelio puro, no de esa religión, del evangelio puro a nuestro país, Guatemala, llegó 350 años después. Imagínense, 350 años después. Sucedió en 1841, hermanos, cuando un marinero inglés llamado Federico Crowe vino a Belice a vender Biblias. Pero cuando el clero, hermanos católicos, vio que Crowe le regaló una Biblia al presidente de ese entonces, Rafael Carrera, y vio que se inauguró también un colegio evangélico, usaron todas sus influencias para expulsarlo del país. Y lo expulsaron. Y hermanos, se perdió otra vez la luz del evangelio que había entrado acá. Y no fue sino hasta unos 40 años después de Federico Crowe que empezó oficialmente, hermanos, el protestantismo en nuestro país. El primer misionero que vino fue Juan C. Hill. Juan C. Hill, en 1882, en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Imagínense, hubo que esperar casi 400 años para que entrara el primer misionero a Guatemala. Y ahora, hermanos, después de unos 130 años más, todavía estamos muy verdes, hermanos, en cuanto al tema de erradicar la idolatría total en nuestro país. Todavía perdura de una manera muy fuerte acá. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros y levante verdaderos reyes y sacerdotes para erradicar el paganismo arraigado en nuestra América Latina, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nuestros países. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. En 2 de Reyes, capítulo 13 y versículo 9 dice: y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Muy bien, nos corresponde entonces estudiar ahora al hijo de Joacás, llamado Joás. Bueno, Joás,
¿Qué creen? Repitió la misma historia. Dice el verso 11 del capítulo 13: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Mire qué tremendo. Hizo lo malo, la idolatría, hermanos, arraigada tremendamente en Israel. Ahora, hay un relato de Joás, hermanos, que debemos comentar, muy pero muy interesante. Aunque seguramente, hermanos, fíjese bien lo que voy a decir, todos los reyes tuvieron directa o indirectamente alguna relación con los profetas que Dios levantó en sus tiempos, ¿entiende? Parece ser que la relación de Joás, este rey de Israel, con el profeta Eliseo fue bastante más cercana. Fue una relación muy cercana. Esto lo descubrimos en una visita que el rey Joás le hizo al anciano y enfermo para ese entonces el profeta Eliseo antes de morir. O sea que Joás fue a visitar a Eliseo antes de morir, ya estaba él muy anciano y enfermo. Pero hermanos, podemos descubrir que había una gran relación entre el profeta Eliseo y este rey Joás. Dice Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y mire lo que dice: y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Qué tremendo. Esta visita, hermanos, estas lágrimas y el decirle Joás a Eliseo: Padre mío, dicen mucho de la cercanía que tenía Joás con el profeta Eliseo. Incluso se ve aquí cómo a Joás, hermanos, Dios le permitió ver el carro y los seres angelicales que venían a llevarse al profeta Eliseo. Gloria al Señor. ¿Cuántos se recuerdan cuando el profeta Elías fue recogido y fue llevado sin ver muerte? También había un carro de fuego y también habían caballos que lo llevaron, ¿entiende? Al cielo a Eliseo. Y ahora a Elías. Y ahora Eliseo, el discípulo, hermanos, le estaba sucediendo lo mismo antes de morir. Así que lo que Joás vio es similar a la experiencia que el mismo profeta Eliseo había tenido años antes, cuando Elías fue traspuesto al cielo. Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 11: y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Hermanos, eso fue Elías. Y las palabras de Joás a Eliseo, el discípulo de Elías, fueron básicamente las mismas. Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 13 y versículo Segunda de Reyes capítulo 13 y versículo 14. Ahí dice, mire: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué lindo, ¿verdad? Qué privilegio, qué honor para Joás, hermanos. Qué honor para Joás el tener esa tremenda visión de Dios. Esa tremenda visión de Dios. Pero antes de irse Eliseo con el Señor, hermanos, hace un acto profético. Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 13 y versículo 15 al 17. Y le dijo Eliseo, ya anciano y muy enfermo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: mire qué tremendo. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Saeta,
saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto fue un acto profético. Después de eso le ordenó a Joás golpear con las flechas en la tierra. Y hermano, solo lo hizo 3 veces. Solo lo hizo 3 veces. Golpeó 3 veces. Eliseo entonces se enojó y le dijo que si hubiera golpeado 5 o 6 veces, habría derrotado a los sirios completamente. Pero que ahora solo iba a derrotar a los sirios 3 veces. Mis amados, 2 cosas veo yo acá. Primero, no nos quedemos cortos, hermano, no nos quedemos cortos. Si Dios nos da una orden claramente, sirvámonos ahí sí que con la cuchara grande. No nos limitemos. Joás se limitó al golpear la tierra solo 3 veces, siendo que él lo pudo haber hecho mucho más veces, ¿entiende? El plan original de Dios era darle la victoria completa, según vemos en el versículo 17. Ahí dice: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. O sea, el plan de Dios era darle la victoria completa a Israel sobre los sirios. Pero ahora la victoria no sería total, solo en 3 ocasiones, según vemos en el verso 19. Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esta palabra, hermanos, por supuesto se cumplió al pie de la letra, según vemos en el capítulo 13 y versículo 25. Dice que hubo guerra contra los sirios, pero solo 3 veces los derrotó Joás. Otra cosa que se ve acá, hermanos, en este acto profético, y en esto, que sucedió entre Elías y Joás, Eliseo y Joás, es la cercanía y amistad que ellos tenían. Y hermanos, quiero decir algo. Hay muchas personas que tienen cercanía y amistad con los siervos de Dios, y eso es bueno, pero quiero decir que eso no garantiza que las personas, por tener esa cercanía y esa amistad, van a caminar en justicia, ¿entiende? Van a caminar en justicia. Eliseo, quien a estas alturas ya había ejercido un ministerio activo de unos 55 años, hermanos, fue conocido de cerca por varios reyes de Israel. Por ejemplo, Joram, Jehú, Joacás, o sea, el tatarabuelo, no el tatarabuelo, sino Jehú sí era el abuelo, ¿verdad? Pero Joram, Jehú, Joacás y ahora por Joás. Mire, todos ellos conocieron de cerca al profeta Eliseo. Pero hermanos, y en este caso, en el caso de Joás, sí parece ser que lo tuvo todavía más cercano que los otros, los tuvo muy, muy de cerca por esa visita que tuvo Joás con Eliseo. Pero hermanos, eso no garantiza necesariamente que las personas caminen bien con Dios, porque ya vimos a los reyes anteriores que aunque conocieron a Eliseo no andaban caminando bien con Dios. Hermanos, los pastores, los ministros de Dios, siempre tenemos amigos. Tenemos familiares incluso que nos admiran quizá y nos consultan diferentes situaciones muchas veces. Sin embargo, hermanos, es evidente que si no se arrepienten y si no cambian, hermanos, solo por ser amigos de uno no van a ir al cielo, pues no van a ir al cielo, todo lo contrario, se van a ir a otro lado que ustedes ya saben, ¿verdad? Hermanos, así es el asunto. También se dice de Joás que derrotó a Amasías, el rey de turno de Judá, con gran victoria. Esta es una historia, hermanos, muy interesante, que no la vamos a leer por el tiempo, pero en resumen, hermanos, Amasías, que era el rey de Judá, retó a Joás, el rey de Israel. Y Joás actuó sensatamente
y le mandó a decir a Amasías que mejor se tranquilizara, Sin embargo, Amasías, el rey de Judá, no oyó a Joás y para no cansarlos entró en la guerra y pues fue derrotado de una manera avasalladora por Joás. Pero él tuvo la culpa. Joás, el rey de Israel, en este caso le mandó a decir que no, que para qué iban a pelear, pues, que no peleara. Pero él insistió, Amasías, y hermanos, fue derrotado tremendamente. Ahora, como siempre, hermanos, eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, de los versos 12 al 15. Pero como siempre, hermanos, esta victoria, aunque fue una gran hazaña de Joás, como ya hemos mencionado antes, hermanos, a mí realmente no me gusta, díganme ustedes, ¿qué es peor? Malas alianzas entre un rey bueno y un malo, digamos, como vimos, Josafat de Judá aliándose con Acab y después con Joram, reyes de Israel. ¿Qué es peor? ¿Una alianza de esa naturaleza? Pero al final ambos israelitas, ¿entiende? Para pelear contra comunes adversarios y verdaderos adversarios, o ellos mismos enfrentándose el uno al otro a muerte, en lugar de pelear contra los enemigos comunes. Porque aquí vemos a los israelitas peleando entre ellos, hermanos, y eso no nos debe a nosotros de gustar mucho, porque no debe ser así. Aquí vemos a Joás de Israel peleando con Amasías de Judá y saqueándolo, hermanos, saqueándolo. Pregunto, ¿acaso no es esto lo que sucede hoy en la iglesia, hermanos? En lugar de pelear unidos en contra del mundo, en contra de la carne, en contra del diablo, lo que estamos haciendo a veces es pelear entre nosotros mismos como hermanos. Hermanos, no puede ser. Esto no honra a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos permita eso. Amén. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 16, dice: y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Este era otro Jeroboam, es Jeroboam II, un nuevo rey de Israel. Jeroboam II fue bisnieto de Jehú, y reinó durante 41 años. Y sabe, a pesar que reinó por bastante tiempo, en los libros de los reyes solo encontramos 7 versículos referentes a su reinado. Los encontramos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, del versículo 23 al 29. Lo primero que se nos dice de él ya es conocido por todos nosotros. ¿Qué creen que es? Miren lo que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora, eso es casi toda la historia que se dice de él. Ahora, los profetas menores, por lo menos aquí en los reyes, pero los profetas menores, Oseas y Amós, quienes ministraron en ese tiempo de Jeroboam II, sí nos proporcionan, hermanos, bastante información de Jeroboam II. Y por supuesto, también nos confirman lo malvado de su reino, como estamos viendo aquí en el versículo 24. Por ejemplo, Oseas capítulo 4 y versículo 1 y 2 dice que el estado moral de Israel de ese entonces era terrible. No había verdad, no había misericordia ni conocimiento de Dios. Había falsos juramentos, había mentiras, había asesinatos, había adulterios, había homicidios tras homicidios. Eso era lo que había, según nos revela Oseas en el capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Quién profetizó en ese tiempo de Jeroboam II? ¿Y saben algo?
Tan malo era este rey, hermanos, este Jeroboam II, que lejos de tratar de detener toda esa maldad en el pueblo, hermanos, increíblemente esto alegraba su corazón. Alegraba su corazón. Usted puede leer en Oseas capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Dice el verso 3, con su maldad alegran al rey. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. O sea, de alguna manera el rey Jeroboam y todos sus príncipes se alegraban con todo lo que había ahí. Había engaño, habían salteadores, ladrones, había de todo, hermano, había de todo, pero el rey, en lugar de hacer algo, se alegraba de ver eso. También se nos dice de Jeroboam II aquí en Oseas que era un ¿qué? Bebedor, era un bebedor. También le gustaba el trago. Parece ser que sus príncipes, por lo que ahí dice en el capítulo 7 y versículo 5, lo inducían a emborracharse hasta enfermarlo. Lo inducían a emborracharse hasta enfermarlo. Dice ahí, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto. ¿Se recuerdan que vimos que el vino, hermanos, se usaba como medicina? Y un poco de vino para aquellos que estaban próximos a morir se usaba como medicina. Bueno, pero aquí estamos viendo que el vino puede enfermar. Que el vino puede enfermar. ¿Se dan cuenta? Totalmente al revés. Y esto confirma, hermanos, que debemos estar lo más lejos de eso. ¿Cuántas personas mueren por ser bebedoras de cirrosis o otras enfermedades? ¿Entienden? Ahora, qué diferente era Jeroboam II, hermanos, este Jeroboam II, al prototipo de lo que debía ser un rey. De lo que debía ser un rey. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10 y versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, dice, y no para beber. Esto no era Jeroboam II, no era digno de un tan alto puesto, hermanos. ¿Se recuerdan de él, la verdad? Otro rey bolo, del cual estuvimos hablando ayer, quien fue traicionado y asesinado por Zimri mientras estaba embriagado. Mis amados, insisto, la bebida no es para aquellos que Dios nos ha llamado a reinar. No es para aquellos que Dios nos ha llamado a reinar, según estamos viendo acá en Eclesiastés 10:17. Si queremos reinar con Cristo, abstengámonos del licor, como lo dice Proverbios capítulo 31, versos 4 y 5. Ahí dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley. Qué tremendo, ¿verdad? Amós también describe, hermanos, no solo Oseas, sino Amós también describe ese reinado de una manera terrible. Dice Amós capítulo 2, versículos 6 al 8, que la corrupción, hermanos, la injusticia, el abuso de autoridad, la inmoralidad, entre muchas otras cosas, hermanos, estaban en el tiempo de Jeroboam II a la orden del día, a la orden del día. Así lo dice Amós, capítulo 2, del verso 6 al 8. La verdad, hermanos, al leer Oseas y a leer Amós, profetas contemporáneos del rey Jeroboam II, nos damos cuenta lo bajo realmente que cayó Israel durante ese reinado. Ahora, aunque parezca contradictorio, hermanos, a pesar de lo mal que se encontraba el rey, el pueblo y el rey y el pueblo también espiritualmente, hermanos, hubo prosperidad, fíjese usted, hubo prosperidad en ese entonces ahí en Israel, por lo menos para los gobernantes, por lo menos para los gobernantes. Por supuesto, fruto de la corrupción, y cualquier coincidencia, pues ustedes no.
Mire lo que dice el capítulo 3 de Amós y versículo 10. Cualquier coincidencia es pura casualidad, ¿verdad? No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. O sea que sí, ellos estaban enriqueciendo en sus palacios, pero de pura corrupción, de puro robo, de puro despojo. Hermanos, ciertamente hubo prosperidad, pero no de la buena, ¿verdad? Hubo una prosperidad de la mala. Es que, hermanos, hay prosperidad y hay prosperidad. Hay gente que cuando tiene, cree que Dios lo está prosperando y hay veces es el diablo, ¿verdad? Ahora, durante ese tiempo de prosperidad, Jeroboam logró hacer algunas cosas favorables para Israel que debemos mencionar. En Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 25, se nos dice que Jeroboam restauró las fronteras de Israel, desde Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que Dios le había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás. Fíjese que Jonás también profetizó durante ese tiempo. Esta profecía de Jonás a Jeroboam, hermanos, no se registra, no la encontramos en su libro de Jonás. Sin embargo, es evidente que en algún momento se la dio, pues fue contemporáneo de él. Dios es un Dios, hermanos, misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Él vio la muy amarga aflicción de Israel sin que nadie le ayudara, sin que nadie ayudara a Israel. Así que usó a Jeroboam para darle a Israel grandes logros y victorias en ese entonces. Pues no había decidido Dios todavía borrar el nombre de Israel de debajo del cielo. Faltaba poco, pero todavía Dios no lo había decidido hacer. Eso lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 26 al 28. Dice que Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Qué misericordioso nuestro Dios, ¿verdad? Es triste, pero la prosperidad, hermanos, lleva a muchos a la pérdida de la realidad. Pierden la realidad y como que ya se les olvida poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Amós menciona que durante ese reinado próspero, entre comillas, de Jeroboam II, el rey tenía, hermanos, ostentosas casas de marfil, de verano y de invierno. Casas de invierno y casas de verano, pero eran de marfil. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? También se habla del placer y la vida disoluta que llevaban los gobernantes en sus lujosas camas de marfil, también comiendo y bebiendo, enfiestados, hermanos, con música, sin importarles que Israel estaba espiritualmente en desgracia. Así dice, que no se afligen por el quebrantamiento de José, o sea, Israel. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Salomón es el mejor ejemplo de eso. Eso que acabamos de ver está en Amós 6, del 4 al 6. Salomón, hermanos, es un buen ejemplo de eso también. Lo tuvo absolutamente todo. Sin embargo, esa misma abundancia, hermanos, y prosperidad lo llevó a la perdición, a él y a Israel. Mis amados, que quede claro, ni la prosperidad, ni el poder y las victorias son una evidencia que Dios está agradado con nosotros, necesariamente. Jeroboam II tuvo grandes victorias y mucha prosperidad, pero su vida era una vida perversa. ¿Cuántas personas, iglesias, hermanos, incluso países prósperos hay? Sin embargo, la gente está tan alejada de Dios, viviendo una vida
totalmente desenfrenada en sus pecados. Pero el juicio, hermanos, sobre Jeroboam II e Israel vendría tarde o temprano. Un sacerdote pagano, practicante del culto al becerro de oro en Betel, llamado Amasías, hermanos, al oír lo que Amós estaba profetizando, le mandó a decir al rey Jeroboam lo que Amós anunciaba sobre él y sobre Israel. Eso lo vemos en Amós capítulo 7, versículo 10 y 11. Amós decía que Jeroboam iba a morir a espada e Israel sería llevada cautiva. Israel sería llevado en cautiverio. De aquí deducimos, hermanos, cómo murió Jeroboam II, ya que los libros históricos no nos los dicen. Lo único que nos dicen es que Jeroboam durmió con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, veamos ahora entonces a Zacarías. Este era el tataranieto de Jehú. Recordémonos que Dios le hizo la promesa a Jehú que su descendencia hasta la 4ª generación se sentaría en el trono de Israel. Y Dios le dio esa promesa porque había cumplido él con su llamado de exterminar la casa de Acab. Y estuvimos descubriendo 8 barridas, ¿verdad?, que hizo Jehú ahí en la casa de Acab. Así que Dios le prometió, por haber cumplido ese llamado, que hasta la 4ª generación, o sea, sus hijos, ¿cómo sería? ¿Sí? 4 generaciones después iban a sentarse en el trono. Gloria al Señor. Pero, hermanos, todo fue porque Acab había exterminado, Jehú había exterminado la casa completamente de Acab. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 10 y versículo 30. Dice que por haber hecho todo eso con Acab y lo que estaba en el corazón de Dios, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. ¿Cuáles fueron esas 4 generaciones? Fue Joacás, hijo de Jehú, Joás, nieto de Jehú, Jeroboam II, bisnieto, y Zacarías, el que estamos viendo ahorita, tataranieto. A propósito, hermanos, la dinastía de Jehú fue la más larga de la casa de Israel. Diferente a la dinastía de David. A David, hermanos, se le dijo que no faltaría de su descendencia varón que se sentara en el trono de Judá. Y, hermanos, no hubo ninguno que no fuera de su descendencia que no se sentara. Como les dijeron, no hubo otro que no fuera de la descendencia de David que estuvo en el trono. Esto lo podemos comprobar fácilmente en la genealogía de Mateo capítulo 1. En Israel no había una dinastía que seguía hasta el final, pero en Judá sí, todos los descendientes de David fueron los que reinaron. Algo interesante, hermanos, que ya vimos es que a Jeroboam I, el que fundó el reino del norte de Israel, también se le prometió lo mismo que a David. ¿Se recuerdan ustedes? Sin embargo, por no cumplir con las condiciones, su linaje no trascendió. Y como dijimos, los reyes de Judá, de Israel no siguieron un linaje. La dinastía más larga fue esta, la de Jehú. Y como era de esperarse, hermanos, por supuesto, Zacarías también hizo lo malo ante los ojos de Dios, como sus padres, sin apartarse de los pecados de Jeroboam I, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 8 y 9.
Cuando yo veo historias como estas, hermanos, cobran vida las palabras de Pablo cuando dijo, cuando yo veo esto, hermanos, cobran vida las palabras de Pablo cuando dijo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, a pesar que estas 4 generaciones descendientes de Jehú fueron realmente malos, incluyendo a su tataranieto Zacarías, hermanos, Dios permaneció fiel a su promesa a Jehú, la promesa que hizo a Jehú, y ellos reinaron sobre Israel, las 4 generaciones. No obstante, que él en su presencia ya sabía, hermanos, que ellos iban a ser reyes malos, reyes infieles. Ahora, este nuevo rey Zacarías, hijo de Jeroboam II, solo reinó por un periodo de 6 meses, hermanos. Solo reinó por un periodo de 6 meses. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 8. Porque, hermanos, un tal Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo mató en presencia de su pueblo, ocupando su lugar en el trono. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 10. Así que, hermanos, qué tremendo esto, ¿verdad? Solo 6 meses. No tenemos más información de este rey Zacarías, pero no debemos olvidarnos, hermanos, que el pecado de la idolatría, hermanos, es el peor pecado que existe. Pues intenta, como ya lo he dicho hasta la saciedad aquí, sustituir a Dios, desplazar a Dios. Zacarías, al igual que todos los reyes de Israel hasta aquí, nunca dejaron el culto a los becerros de oro en Betel y en Dan que estableció Jeroboam I. Insisto, el pecado de idolatría es muy difícil, hermanos, muy difícil de desarraigar del corazón de la gente. ¿Sabe? Israel traía arrastrando este pecado desde el monte Sinaí, cuando recién habían salido de Egipto, 740 años antes. Ahí se había construido ya, o se había edificado, se había hecho ya el primer becerro de oro, con Aarón y el pueblo rebelde allá que salió de Egipto. Y aunque desapareció ese culto aparentemente por períodos, nuevamente resurgía. Hermanos, qué terrible es el tema de la idolatría y qué difícil es desarraigarla del corazón de la gente. Muy bien, veamos a Salum, el asesino de Zacarías, hermanos, solo reinó un mes. ¿Sabe? Entre los reinados más cortos de Israel, este Salum ocupa el segundo lugar. El más corto, ¿quién fue? Zimri, ¿verdad? Que solo reinó 7 días. Le sigue a este rey Salum, el que estamos viendo, con 1 mes. Y en tercer lugar, con 6 meses, tenemos a Zacarías, el anterior. Ahora, entre los reyes de Judá, el reino del sur, hubo otros reyes que también duraron muy poco tiempo, solo 3 meses cada uno. Ellos fueron Joacás de Judá y Joaquim de Judá. También allá hubo reyes que duraron muy poco tiempo, 3 meses, 2 de ellos por lo menos. A mí me llama mucho la atención estos reinados tan cortos y me pongo a pensar en algo, hermanos. Muchos dicen, no importa cómo comenzamos, lo importante es cómo terminamos, dice. Y hasta yo les puse ahí, ¿verdad? Al final de la vida de Salomón, terminemos bien. Por supuesto que hay que terminar bien. Pero hermanos, déjenme decir lo que yo pienso. Yo creo que debemos empezar bien, seguir bien, continuar bien y terminar mejor, ¿entiende? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos empezar bien y terminar mucho mejor, terminar bien también. Voy a explicar, porque estoy pensando en estos reyes que duraron tan poco tiempo.
Estos reyes empezaron mal y Dios los cortó. En otras palabras, Dios no les dio la oportunidad de arreglarse en el camino. ¿Entiende? No les dio la oportunidad de arreglarse en el camino. ¿Sabe? Los planes de muchos, y yo lo noto, es vivir la vida loca, ¿verdad? Mientras pueden, mientras están jóvenes y están creciendo, y ya cuando ya son viejitos, ¿verdad? Entonces, y sienten que ya les queda poco tiempo, entonces se quieren arreglar con Dios o se van a arreglar con Dios. Pero sorpresa, hermanos, muchos que tenían esos pensamientos, les pasa lo que les pasó a estos reyes. No llegaron a ser viejos. O sea, se murieron en el camino, ¿entiende? Y nunca tuvieron la oportunidad de arreglarse con Dios. Mis amados, no nos confiemos. Vivamos rectamente delante de Dios todos nuestros días. Y no esperemos consagrarnos mañana, pues puede ser que nunca llegue ese mañana. Bueno, todos conocemos la ley de la siembra y la cosecha. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, así que nos dice, segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 13 en adelante, que Salum solo reinó un mes porque Manahem lo asesinó. Ahora recuérdense, Salum había asesinado públicamente a Zacarías. Ahora, tan solo un mes después, fue asesinado él por Manahem. Cuando leo esto, vienen a mí escrituras como estas. Abdías capítulo 1 y versículo 15. Dice, como tú hiciste, se hará contigo. Viene a mi mente escrituras como la de Levítico 24:17. El hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte, dice Levítico 24:17. ¿Y qué dice Mateo 7:2? Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y por supuesto hay muchas otras escrituras. Hermanos, lo que sembramos, eso cosechamos. A Salum se le conoce como el conspirador. Y sabe, solo tenemos que echar un vistazo a todos los conspiradores de la Biblia, hermanos, y nos damos cuenta que ninguno de ellos fue bendecido. Ninguno de ellos obtuvo algún beneficio por su acción, por su conspiración. Las conspiraciones, hermanos, jamás serán aprobadas por Dios, jamás. Pensemos en Lucifer, pensemos en Coré, pensemos en Absalón, pensemos en Amán, los que se levantaron en contra de los que se levantaron también en contra de Daniel, pensemos en ellos. Hermanos, todos tuvieron su justa paga de retribución. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque se violó un principio escritural de Romanos capítulo 13 y versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gloria al Señor. Sucede lo mismo que lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando rechazaron a Samuel, y Dios le dijo, no te han rechazado a ti,
me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Hermanos, las autoridades, cuando nosotros nos rebelamos en contra de las autoridades, nos estamos rebelando no en contra de ellas, sino en contra de Dios. Muy bien, vamos a Manahem. Manahem, el asesino de Salum. Manahem, el asesino de Salum, reinó 10 años en Israel. Y cuando leemos su historia, hermanos, cuando leemos su historia, nos damos cuenta que fue totalmente despiadado, debido a que no lo aceptaron como rey en la ciudad de Tifsa, ni en sus alrededores, no lo querían a él. Los atacó e hizo, hermanos, lo impensable, hermanos. Les abrió cruelmente el vientre a todas las mujeres que estaban embarazadas. Qué tremendo lo que hizo este Manahem. Dice, la saqueó porque no le habían abierto las puertas. No lo querían a él, pues. Y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Qué tremendo era este Manahem. Hermanos, solo porque no le simpatizaba a la gente. ¿Sabe? Podemos entender que los paganos hicieran cosas semejantes, hicieran esa clase de bestialidades, hermanos, que los paganos. ¿Se recuerdan? Hazael, rey de Siria, lo hizo con Israel. Eso dice 2 de Reyes capítulo 8, versículo 12, dice en la última parte, eso lo hizo Hazael. Y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Eso se lo profetizó Elías, creo yo, o Eliseo, ¿quién fue? No sé, ya no me acuerdo. Pero hermanos, eso lo hizo Hazael en su momento. Pero hermanos, él era un rey pagano de Siria. Los amonitas también hicieron cosas semejantes. Dice en Amós, capítulo 1, verso 13, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Y dice, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Qué tremendo, hermanos. Pero hermanos, ¿eso está bien? No está bien. Pero eso que lo hayan hecho los paganos podría comprenderse. Pero lo inaudito es que un israelita hiciera esto contra los mismos israelitas, simplemente porque no simpatizaban con él. Manahem, hermanos, al igual que todos los reyes anteriores, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel con el culto pagano de los becerros. Eso lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 15 y versículo 18, el coro de siempre, ¿verdad? Durante su impopular reinado, hermanos, sucedió que Pul, rey de Siria, también llamado Tiglat-Pileser III, atacó a Israel. Y a Manahem se le ocurrió la brillante, entre comillas, idea de sobornar a Pul con 1000 talentos de plata para desviar de alguna manera sus planes de conquista y al mismo tiempo para comprar su amistad y apoyo para consolidar su precario e inseguro reino, porque no lo querían, no lo querían. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 19 y 20. Ahí vemos el soborno que estaba dando o el pago de tributo para comprar la amistad y también para tenerlo de su lado. Evidentemente Manahem sabía que no tenía el favor del pueblo, así que se jugó esta carta, ¿verdad? Y como era descarado, hermanos, impuso a la gente acaudalada de Israel la suma de 50 siclos de plata para sobornar al rey de Asiria por ese favor. Qué tremendo. De Siria por ese favor. Qué triste, hermanos. Manahem, un rey de Israel, teniendo una conducta tan, pero tan baja. Qué tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Haciendo corrupción como hacen los hijos de las tinieblas. Eso es lo que estaba haciendo Manahem, haciendo corrupción, tratando de sobornar
al rey Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Gloria al Señor. Mire lo que dice Lucas, capítulo 16 y versículo 8. Dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire qué tremendo. Ese era Manahem, asesino, violento, cruel, inhumano, corrupto. Su historia termina diciéndonos en Segunda de Reyes, capítulo 15 y verso 22, y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Muy bien, Pecaía. Pecaía, hijo de Manahem, reinó por un periodo de 2 años. Así dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 23. Reinó en Samaria por 2 años. ¿Pero qué? Hizo lo malo, al igual que sus 17 antecesores, al igual, exactamente, no se salió del molde en el que los había confinado Jeroboam I, el que estableció ese culto terrible al becerro de oro heredado, hermanos, desde Egipto. Qué triste, hermanos, a estas alturas, después de más de 700 años, seguían esclavizados con la idolatría egipcia. Gloria al Señor. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y así pasa lamentablemente con muchos que están en la iglesia. Salen del mundo, pero el mundo nunca sale de ellos. Ahora, Pecaía cosechó la maldad de su padre Manahem, pues conspiró contra él uno de sus capitanes llamado Peca, hijo de Remalías, y lo mató en el palacio de la casa real, apoyado de un tal Argó y otro llamado Arie, con unos 50 hombres. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 25. Ahora, hay algo que debemos tener nosotros muy presente. En la Biblia vemos que las personas no siempre, hermanos, cosechan ellos lo que hicieron. Ojalá y fuera así, pero no siempre cosechan ellos lo que hicieron. Muchas veces lo cosechan los hijos. El padre de Pecaía, Manahem, se nos dice, como acabamos de ver, que durmió con sus padres. O sea, al parecer, su muerte no fue violenta. Si nosotros fuéramos Dios, probablemente hubiéramos resuelto que ese asesino cruel y corrupto, rey Manahem, pagara con su vida lo que hizo, si nosotros fuéramos Dios. Así que él, así como él asesinó, a Salum, se debió haber hecho con él. Sin embargo, no fue así. Mientras Manahem murió de muerte natural, fue su hijo Pecaía quien cosechó el crimen de su padre, muriendo asesinado. Por supuesto, sabemos que Pecaía no fue un angelito, pero igual murió según nosotros como debió morir su padre y no él. Todos los que somos padres, hermanos, tenemos que meditar seriamente en eso. Qué bueno sería que nuestros hijos cosecharan lo bueno de nosotros únicamente, y nosotros cosecháramos lo malo de nosotros, pero lamentablemente no siempre es así. Hay veces los hijos cosechan lo malo que nosotros hemos hecho, según estamos viendo acá. Muy bien, Peca es el siguiente rey. Peca, el capitán que mató a su señor Pecaía, reinó en su lugar por 20 años. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 15 y versículo 27. Y por supuesto, hermanos, continuó dentro del molde que ya conocemos, el culto egipcio al dios Apis, que Jeroboam I había instituido. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Así lo dice el verso 28 del capítulo 15 de Segunda de Reyes. Mis hermanos, si Jeroboam no hubiera establecido ese culto pagano y mundano, ese culto egipcio ahí en Betel y en Dan, los israelitas forzosamente hubieran tenido que ir a Jerusalén a ofrecerle
culto al Dios verdadero. Un culto verdadero al Dios verdadero. Hermanos, si tan solo Jeroboam no hubiera establecido ese culto pagano ahí en Betel y en Dan. Y yo me pongo a pensar, fíjese bien lo que voy a decir, que si los Jeroboames modernos que han separado la iglesia, como hizo ese rey dividiendo en su tiempo el Reino Unido, no hubieran establecido en sus congregaciones esos cultos mundanos que practican, esos cultos egipcios, hermanos, los creyentes no tendrían más alternativa que subir a Jerusalén. Esto es, irían a buscar aquellas iglesias que sí, hermanos, nos esforzamos por mantener un culto agradable a Dios. Ahora, durante su reinado sucedió lo que ya se veía venir. Tenemos un dicho que dice: tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. En realidad, Dios había sido muy longánime con Israel. Le había dado muchas largas. Había sido muy longánimo con Israel. Le había dado muchas largas. Isaías 48:9 dice: por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Pero se llegó el momento, ¿verdad? Así que Tiglat-Pileser apareció nuevamente en escena y ahora no hubo chance de negociar. Anteriormente Manaén había sobornado al rey de Asiria con 1000 talentos de plata cuando éste quiso invadir a Israel. Pero en esta ocasión Tiglat-Pileser se llevó cautivos a gran parte de las ciudades de Israel a Asiria. Dice Segunda de Reyes capítulo 15 y versículo 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó ahí, y ahí se empieza a toda la tierra, se los llevó cautivos a Asiria, dice. La situación espiritual de Israel era tan mala que Dios, hermanos, con el dolor de su corazón, finalmente permitió el cautiverio definitivo de Israel a Asiria. Recordémonos que unos 60 o 70 años antes, en el tiempo de Jehú, Dios ya había empezado a cercenar a Israel por medio de Hazael, rey de Damasco, rey de Siria, ¿verdad? Empezando por las tribus asentadas en Transjordania, recuérdense ustedes, la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés, según Segunda Reyes capítulo 10 versos 32 y 33. Pero ahora sí, hermanos, el cautiverio asirio había empezado en serio. Ahora sí había empezado en serio. Otra gran cantidad de pueblos de Israel estaban siendo cautivos por los asirios. Un detalle más de este perverso rey Peca es que en el año 17 de su reinado comenzó a reinar en el reino de Judá. Acaz fue el que empezó a reinar ahí en el reino de Judá. Unos 17 años. Vamos a ver, voy a leer bien. Un detalle, dije, más de este perverso rey Peca es que en el año 17 de su reinado comenzó a reinar en el reino de Judá Acaz. Así es. Y este Acaz, hermanos, también fue un rey realmente muy malo. Este era de Judá. Pues cometió toda clase de prácticas, hermanos, abominables, incluso como los reyes del norte, o sea, como los reyes de Israel. Así que Dios usó a Peca, rey de Israel, en alianza con Rezín, rey de Siria, para juzgar al rey de Judá, Acaz. ¡Qué tremendo! Esto es algo que vemos con frecuencia en la historia de los reyes. Acaz no hizo lo recto, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Entonces Dios levanta incluso a este rey malo en compañía de otro, ¿entiende?, de Siria, para juzgar al rey de Judá, Acaz. Decimos en buen chapín, se topó la piedra con el coyol.
Decimos un clavo saca otro clavo. ¿Entiende? Así lo decimos, ¿verdad? Nunca falta un roto para un descosido. La razón, hermanos, por la que Dios permitió esto fue porque Acaz había dejado a Jehová, el Dios de sus padres, según leemos en 2 de Crónicas 28:5. Qué tremendo. Así que Dios lo entrega en manos del rey de Israel. Gloria al Señor. Porque había dejado a Jehová, Dios de sus padres. Como hemos dicho, hermanos, hasta la saciedad, Dios usa a los malos para juzgar a los malos. Y como ya hemos entendido, hermanos, aunque Dios sacó provecho de Peca para tratar con Acaz, hermanos, esto no significa que Dios estuviera agradado con Peca y de su alianza tampoco con Resín, rey de Siria. Peca no solo fue un conspirador, hermanos, él también fue alguien que se alió con paganos para promover sus propios planes y enaltecimiento al tratar de destruir a Judá, la heredad del Señor. Ahora, debido a que Peca conspiró y mató a su rey Pecaía, Peca sí cosechó él mismo lo que sembró. Él sí cosechó lo que él sembró. No fue ningún hijo de él, como en el caso de Pecaía, que cosechó lo mismo que su padre Manaén había hecho. Peca mató y por eso también lo mataron. Oseas, hermanos, el último rey finalmente, ¿verdad? El último rey de Israel lo mató a él. Lo mató a él. Y ustedes ya se dan cuenta, la historia se repite. Fíjense que yo estaba oyendo a alguien que estaba diciendo esto. Fíjense que hubiera sido más fácil decir, miren, hermanos, todos los reyes de Israel eran iguales. Los meten todos, ya estuvo. Porque es una repetición. Los metemos todos en un mismo canasto porque son idénticos. Terrible eso. Qué tremendo. Dice Segunda Reyes, capítulo 15, versículo 30, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Muy bien, Oseas entonces, el último, y terminamos ya. Oseas, que conspiró contra Peca, reinó por 9 años en Israel. Y aunque no se nos dice que también hizo lo malo delante de Jehová, ¿qué creen ustedes? Sí lo hizo, ¿verdad? Sí lo hizo, fue malo. Pero fíjese que hay un detalle interesante. Dice que no fue tan malo. O sea, fue malo, pero no fue tan malo como sus antecesores. Dice Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hoy. O sea, fue malo, ¿verdad? Pero no tan malo, dice allí. Ahora miren, lamentablemente, hermanos, aunque él no fue tan malo como los reyes de Israel o como los reyes anteriores, ¿no creen ustedes que ya fue muy tarde? Ya fue muy tarde para enderezar la nave y detener el juicio inminente de Dios. En primera instancia, el nuevo rey de Asiria, Salmanasar, hizo que el rey Oseas le tributara cada año. Sin embargo, Oseas, quien por naturaleza era un conspirador, después de un tiempo no solo dejó de pagarle tributo a Asiria, sino que le pidió ayuda al rey de Egipto para levantarse en contra de Asiria. Así lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 3 y 4. Así que al darse cuenta de eso, Salmanasar lo capturó y lo encarceló. Y sucedió lo que era inevitable y lo que ya sabemos. Los asirios, ahora bajo el reinado del nuevo monarca, Sargón II, invadieron Israel, sitiaron Samaria durante 3 años, la tomaron y finalmente llevaron cautivo a Israel en el año 722 antes de Cristo.
Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 y 6. Como ya dijimos, hermanos, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Qué tremendo, hermanos. Y si seguimos leyendo este capítulo, yo le animo, hermano, por el tiempo ya no lo podemos hacer, pero por favor, léase usted Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 5 hasta el versículo 41. O sea, todo ese capítulo 17 de Segunda de Reyes. Y se va a dar cuenta, de algo. Usted se va a dar cuenta que el meollo del asunto del pueblo de Israel, del reino del norte, fue el tema de la idolatría. El culto a Jeroboam y también el culto a Baal que se introdujo y aunque después se quitó. Hermanos, ese fue el gran problema del pueblo de Israel. El gran pecado de Israel fue el paganismo, la idolatría, tal y como lo hemos estado mencionando durante todo este curso, que es el peor de los pecados, pues intenta sustituir al único y verdadero Dios. Israel violó, hermanos, los dos primeros mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese fue el gran problema de Israel, el paganismo, la idolatría. Usted podrá decirme, hermano pastor, gracias a Dios yo ya salí de eso. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ahora los ídolos son más sutiles. Ahora los ídolos están en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y hermanos, tenemos que acabar con ellos. Destruir cualquier, hermanos, vestigio de idolatría que pueda haber en nuestro corazón. Hermanos, el tema de la idolatría es terrible, es terrible. Yo tengo un estudio de la idolatría a través de toda la Biblia, hermanos. Y hermanos, de veras eso es algo que es muy, pero muy ofensivo para Dios. Gloria al Señor, hermanos.